Pues ya estamos grabando. Muy buenos días, tardes, noches en la hora en la que estés escuchando. Un gusto saludarles a todas y todos. Esto es un podcast más de STRM Noticias. Muy, muy buenas, mi querido Antonio Delgado o alias Cosme Fulanito. Cosme Fulanito. Eh, no empieza porque si no, no. No empieza. Sí, la grabación se va a acabar. ¿No, Ok. ¿no escuchas o qué? No, sí, ya. Ah. Muy buenos días, tardes, noches, Israel. Para los que te conocen, ¿no? Cristian Israel Quiñones. Qué bueno que no me conocen. No, qué bueno. Sí, la verdad. Imagínate. Bueno, esta semana de lo que les vamos a platicar, pues es un tema bastante interesante. Se acaba de formalizar, de anunciar con bombo y platillo la presentación de la Asociación General de las y los Trabajadores. Esto, pues, con el motivo de fortalecer el movimiento sindical en nuestro país. Un evento importante que se dio a cabo aquí en la Ciudad de México, en la capital, donde los líderes sindicales de las organizaciones, pues sí, más representativas que hay en este país, estuvieron ofreciendo una gran conferencia de prensa, acompañados por parte de sus comités ejecutivos nacionales y con bastantes medios de comunicación, mi querido Antonio Delgado. Sí, mira, no sé cuándo vean este podcast, pero el día miércoles 28 de agosto, como bien lo dices, en una conferencia de prensa, un evento organizado por las diferentes organizaciones que llevó su tiempo realizarla, llegar a este comunicado para dar a conocer el inicio de trabajo de esta nueva asociación de, organizaciones en torno a las y los trabajadores. Se vio de alguna manera un evento formal, bien organizado, con presencia de al menos de unos 18 medios de comunicación y que incluso a través de las plataformas de STRM Noticias se pudo transmitir en vivo. Se vio este arranque y este inicio con una serie pues bueno, se leyó el comunicado, se plantearon algunos temas, pero también hubo preguntas de parte de la prensa. Entonces yo creo que esto va a generar, y esperemos a través también de las consultas, de lo que los mismos compañeros de diferentes organizaciones puedan transmitir, pues bueno, va a generar este tema para el análisis, para la convocatoria, para la participación. Yo creo que esto es importante de señalarlo, Israel, porque por ahí lo que comentó el compañero Francisco es que si bien ya se tenía un tiempo en donde se ha dado esta transformación en el mundo laboral, se tiene un marco laboral, una nueva ley que marcó esta transformación, algo que en 100 años no había sucedido, pues bueno, también esta organización o esta asociación, vamos a llamarla así ya por su nombre, esta asociación está marcando precisamente una nueva etapa enfocada a estos retos que está viviendo el mundo laboral. Es un tema muy interesante la manera en cómo se están planteando este tipo de situaciones, además pues de tener frente a nosotras y nosotros una opción más renovada y bueno, a ver, no me estoy viendo porque estaba revisando unas cosas. Una opción renovada. ¿Y a qué se refiere con esto? Y lo comentaba hoy el compañero Hernández Juárez. ¿A qué se refieren cuando hablan de una nueva opción sindical y que esto pues va en tendencia a mejorar las condiciones en las cuales las y los trabajadores pues pueden luchar por sus derechos? Fíjate, hay un dato bien interesante. En este país estamos hablando de que aproximadamente el 10% del total de la clase trabajadora tiene un sindicato. Pero de esos sindicatos, solamente un 3 o 4% son sindicatos auténticos que luchan por los derechos de las y los trabajadores, a pesar de esta situación de la legitimación de contrato colectivo que vino con el nuevo marco de la reforma laboral del 1 de mayo de 2019. Es decir,
Más del 95% de los trabajadores en este país no tienen claro qué es la vida sindical, de qué se trata la defensa de los derechos laborales, cómo defender sus derechos laborales, y entendiéndolo en esta manera, pues todas las empresas tienen y cuentan con una estructura jurídica, política, muy bien ensamblada, y lo único que están generando pues es esta idea de mejorar las condiciones para que las empresas puedan acumular capital. Y vienen todas estas ideas del falso echaleganismo, de que estamos inmersos en esta cultura del freelance, ¿no? Veía un meme, creo que lo he platicado en más de una ocasión, pero la verdad es que me impresionó mucho, ¿no? De que, no, pues se ve un chico joven, ¿no? Mira, ya estoy lleno de tatuajes, tengo muchas plantitas, tengo varios gatos, pero no tengo ni casa propia ni pensión, ¿no? Por las condiciones laborales en las cuales se encuentra, porque también es un modelo mediático, Antonio, es decir, este convencimiento de parte de los medios tradicionales hacia con los jóvenes específicamente de que no se afilien a un sindicato, que eso no vale la pena, que los sindicatos son malos, no merecen, todos son dirigidos por viejos líderes sindicales que emanaron de las filas del priismo más profundo de la nación. Bueno, pues lo que sucede es que eso también es un manejo mediático en donde los medios de comunicación, que son propiedad de empresarios, y que por cierto, estos empresarios a su vez pertenecen a sindicatos patronales como Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial, pues representan esta idea de que los trabajadores no se organicen, no defiendan sus derechos cual deben, porque eso les da ganancias, ¿no? Mira, si a esto le sumamos, Israel, lo que en las cifras oficiales más recientes en el último semestre de 2024, o en este primer semestre de 2024, en donde se habla que el 55% de la fuerza laboral o la población económicamente activa está dentro de la informalidad laboral, pues bueno, también marca esta pauta que tú dices, es decir, esta economía en donde a través de diferentes mercados, no solo el tema del outsourcing que se ha buscado también erradicar a través de los esfuerzos de organizaciones sindicales importantes, entre ellas la de los telefonistas, y que en el marco de la nueva ley laboral ya está establecido, sino de esquemas, digamos, de una contratación vía freelance, ¿no? Que acompaña mucho esta ideología del libre mercado también, de pues deja que el mercado regule no solo el tema del consumo de los precios, sino también del tema de la oferta laboral. Entonces, vemos por un lado no solo esquemas de precarización, no solo esquemas de un impulso de una política neoliberal a favor de las y los empresarios, sino también de vamos a decirlo así, reducción de la tasa de sindicalización en el sentido de la participación activa de las y los trabajadores, porque también hay que decirlo así con todas las letras, hay grandes organizaciones, digamos, que buscan o que quieren abanderar causas supuestamente sindicales, pero en donde incluso sus contratos son contratos de protección e incluso los trabajadores ni siquiera tienen noticia de quiénes son sus líderes y representantes sindicales. Simplemente es una firma muy, digamos, muy clara de dos partes, líderes sindicales que apelan no a la libertad sindical y la democracia, sino a la corrupción, y las empresas o los empleadores, y bueno, ahí se da una, vamos a decirlo, simulación que busca obviamente cumplir con un requisito legal, pero no obviamente en el sentido de la justicia social. Y es que en este sentido las simulaciones también tienen ganancias económicas, ¿eh? Es curioso cómo hay quien entiende, también hay que decirlo, un sindicato como una empresa particular en la cual puede generar ganancias inmediatas. A final de cuentas, en algún momento, más de una ocasión, el compañero Hernández Juárez comentaba en distintos foros, sobre todo en asambleas, que este sindicato es muy jugoso para algunas organizaciones políticas y para algunos pseudoactivistas, ¿no? Ya que representa finanzas sanas, representa una base bien estructurada, muy politizada, y una estructura política bastante potente, la cual pues desearía ser usada por intereses
partidistas, por intereses políticos o económicos, fuera de lo que es la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores. Sin embargo, fíjate que tuve la suerte de escuchar a los líderes que conformaron la AGT este 28 de agosto. Tuve la oportunidad me gustó como lo dijiste hace rato, en un team back, ¿no? Okay. Antes de salir a ofrecer esta conferencia de prensa. Y lo que me llamó mucho la atención es que todos dicen, a ver, es que no estamos haciendo una organización solamente de membretes como hay varias en el país, ¿no? Sino que realmente estamos haciendo un trabajo que beneficie a la defensa de las y los trabajadores, de la clase trabajadora. En este sentido, pues bueno, que alguien no esté de acuerdo, pues es que hubiera sido muy bueno que estas voces que últimamente se han decantado y declarado en contra de la formación de una central sindical de estas características y de este tamaño, pues hubiera hecho algo durante el sexenio que ya termina el presidente López Obrador, donde tuvieron la oportunidad de realizarlo. Y los únicos que estuvieron haciendo trabajo, y lo comentaba el líder de la CROM, Rodolfo González, que ellos se han estado reuniendo, que empezaron cinco líderes sindicales a reunirse, a platicar, a intercambiar puntos de vista hasta a partir de ahí de 2018, de 2017 más o menos. Sí, fue antes de que iniciara el gobierno del presidente López Obrador, 5 líderes sindicales, y que pues de esos intercambios de vistas se creó algo más grande que era la mesa de diálogo sindical, donde más allá de un intercambio de puntos de vista se convirtió en un proceso de activismo sindical, de lucha, donde se comenzaron a realizar pues las intenciones de salir a las calles de manera unificada, apoyarnos entre las organizaciones sindicales, porque también cómo le cuesta trabajo a varios actores y sectores de la sociedad y del gobierno entender lo que significa la solidaridad sindical, ¿no? Y bueno, la mesa de diálogo dio como resultado la intención de distintas expresiones de este movimiento, pues a formalizar esta organización, a tener mayor compromiso, si me permites el término, para impulsar, ¿no?, estas condiciones de mejoramiento de la clase trabajadora e impulsar pues esta gran fuerza política. Me decía el compañero Aldo, de Mineros, el secretario particular del compañero Napoleón Gómez Urrutia, que era muy interesante e histórico este momento, porque la última vez que sindicatos de estas dimensiones, con esta potencia y de estas características y con los liderazgos tan importantes e históricos como los que representa en este momento la AGT, fue en 1966 cuando se conforma el Congreso del Trabajo. Pero imagínate, estamos hablando del 66 al 2024, que no se daba esta potencia. Quizá un punto también muy importante y de quiebre de lo que es el sindicalismo independiente y el tradicional fue la conformación y fundación de la UNT en 1997, Toño. Y mira, en esto que estás bien mencionando, Israel, y poniéndolo en términos de temporalidad, pues estamos hablando del siglo pasado, que desde el siglo pasado no existe digamos, esfuerzo, como bien lo dices, ¿no?, por contrarrestar estos esquemas de precarización, sobre todo en el ámbito del empleo, pero también frente a los nuevos retos que se están viviendo en el mundo laboral. Y es precisamente en donde esta Asociación General de las y los Trabajadores, la AGT, tiene como lema central, por un lado, esto que estás mencionando y bien lo refleja, unidad y fortalecimiento del sindicalismo. Y lo que me gustó mucho del comunicado que se leyó y que incluso, pues bueno, ya está en los medios y que, bueno, me imagino que lo van a poder consultar en diferentes plataformas, es que mantienen como premisa fundamental, y esto es muy importante, Israel, el respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones. Es decir, se está hablando de fortalecimiento, sí, se está hablando Claro. de unidad, pero sobre todo con miras a una participación sindical, no importa el gremio que seas, Ni el si eres, sector. ni el sector.
tienes esta, digamos, organización y oportunidad, adelante. El esfuerzo, va a haber unidad para poder echar adelante políticas públicas, políticas que puedan mejorar el tema y el esquema laboral. Estamos hablando, por ejemplo, de la jornada de 40 horas. Es un debate que ahorita va a empezar a cobrar relevancia por diferentes notas que se están ya publicando, pero también porque va a enfrentar a dos fuerzas, digamos, no solo políticas, sino también de trabajo, en torno a si podemos aspirar a tener una jornada con acceso a pago mayor, digamos, o un pago por también tus días de descanso, o seguir haciéndole, como dicen los que saben, el caldo gordo a los empresarios. Y como decía por ahí una candidata a la presidencia anterior, ¿no? Es que entre más trabajes, más vas a ganar, ¿no? Entonces, con un menor salario, con jornadas exhaustivas, pues realmente, ¿quién es el que gana, no? Esa idea de que mientras más trabajes, más vas a ganar, es una de esas visiones explotadoras de la clase trabajadora. Y a lo mejor mucha gente que nos escuche podrá decir, estos flojos no quieren. No, 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 discúlpame. Pero a menores horas de trabajo, con mayor paga, hay mejor calidad de vida y mejor calidad de vida genera mayor productividad. No lo digo yo, lo dicen estudios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras agencias de importancia que han generado este tipo de trabajos para poder entender efectivamente el mundo del trabajo y el derecho al ocio de las personas. Digo, porque para unas cosas la derecha se pone muy internacionalista, ¿no? Y toma en cuenta las opiniones de Europa, sobre todo de Estados Unidos. Y cuando tú ves que en Europa realmente no están luchando por las 40 horas, sino que están peleando porque en España haya una jornada de 35 horas semanales al mismo pago, pues bueno, estamos viendo el rezago en el cual todavía nos encontramos. Con esto no quiero decir que el actual gobierno que está por terminar del presidente López Obrador no haya cumplido con las expectativas. De hecho, creo que cumplió en materia de aumento salarial, en la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, que fue un efecto muy curioso de aquel tratado transpacífico que no se logró, que llegó este disruptivo Donald Trump, ¿no? Y rompió, pero aunque a México le encanta unirse a tratados de libre comercio, bueno, le encantaba, no ha habido uno nuevo desde que llegó Andrés Manuel, eh, generó esta situación de que se tenía que hacer una reforma laboral porque los países participantes reconocían que la ventaja competitiva de México era la explotación, el sometimiento y los bajos salarios de los trabajadores mexicanos. O sea, llegó un momento en el que México tenía el salario mínimo más bajo de América Latina y uno de los más bajos del mundo, pues, con decirte que Nigeria tenía salarios más altos que México en ese sentido, Guatemala, o sea, de América Latina, ¿no? Entonces, esta comparativa me parece que desnuda por completo la visión neoliberal de los antiguos líderes políticos que estuvieron al frente del Ejecutivo Federal, pero además ese espíritu de represión real, ¿no? Si tú te pones a pensar que Salinas de Gortari privatiza la mayor parte de las paraestatales, bancos, incluyendo los telefonistas. Y ojo, aquí hay que entenderlo en este sentido, porque luego sale el perspicaz que dice, no, se pusieron de acuerdo con Salinas. No, iban a privatizar, esto surge desde 1985, esta idea de privatizar a Teléfonos de México, y el sindicato se tiene que poner a las vivas, porque de otra manera iba a ser igual que lo que ocurrió en British Telecom en 1982 con Margaret Thatcher, que privatizan British Telecom y despiden como a 10,000 trabajadores. TIM de Italia la privatizan y corren también a otro tanto miles de números de trabajadores. La única privatización de ese periodo neoliberal de los 80s que se da exitosamente para la clase trabajadora, donde los trabajadores tuvieron acciones de la empresa, donde las y los trabajadores conservaron su trabajo,
donde las y los trabajadores fortalecieron a su sindicato, y no solo eso, sino que los trabajadores, en este caso el sindicato que encabeza el compañero Hernández Juárez, tuvieron la oportunidad de tener injerencia en el título de concesión que se le adjudicó a Grupo Carso, ¿no? Aspecto que, bueno, fue sumamente importante para que durante los próximos 10 años se diera una inversión de 10,000 millones de dólares en el sector de las telecomunicaciones. Y bueno, esa parte ya es historia, pero hay que entenderlo en ese sentido. Entonces, un sindicato que realmente ve por los derechos de las y los trabajadores, un sindicato que realmente absorbe esta parte política, esta parte de negociación, pues sale ganando, ¿no? Entonces, si regresamos a este punto, Salinas privatiza, llega Cedillo y privatiza los ferrocarriles, llega tu tío Vicente Fox y pues aparte de luchar contra esta enfermedad tan terrible que tiene, que es la gran ignorancia que carga, ¿no? Se empiezan a desmoronar esta idea de que el priismo se rodeaba de intelectuales, entre comillas. Bueno, no, si eran intelectuales académicos, ¿no? O sea, de gente que sabe de cultura, de arte y que sabía escribir. Pues bueno, Fox se rodea de, me acuerdo de esos headhunters, ¿no? De Jorge G. Castañeda y demás personajes sublimes de la actual reciente historia de México. Después, bueno, caemos en la debacle total, ¿no? Con un hombre represor, autoritario e inhumanizado, que se llama Felipe Calderón Hinojosa. Después llega la banalidad absoluta, ¿no? De Enrique Peña Nieto, que también intentaron vender Pemex, tanto así que Lozoya pues estuvo preso un buen rato, que hay un proceso judicial ineficiente, pero bueno, eso es otra historia. Pero llegamos a este punto donde este gobierno eh, respeta, fíjense, porque hay un punto muy importante que yo creo que vale la pena mencionar, respeta las luchas históricas de la clase trabajadora y del pueblo mexicano. No es que descubriera el hilo negro, simplemente respeta que esto se tiene que hacer. Aún falta mucho por avanzar y por ello surgen este tipo de iniciativas como lo que es la AGT. Sí, parte de lo que es la génesis de esta creación de centrales sindicales o asociaciones es precisamente para que permita a los trabajadores consolidar su poder de negociación. Ahorita que mencionabas, Israel, me llamó mucho la atención, recuerdo estos datos, por ejemplo, dentro de los países de la OCDE, México el año pasado ocupó el último lugar dentro de los niveles de productividad, es decir, el Producto Interno Bruto por horas trabajadas, o sea, por trabajador, fue de los más bajos. Ahora, pero es de los países que más horas trabaja. Y exactamente 11 horas en promedio, es decir, está por ahí del tercer lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un desfase entre realmente esto que planteas, ¿no? Tu capacidad de transformación, es decir, nuestra fuerza como trabajadores laboral que ocupamos para transformar y generar una producción, y obviamente la remuneración y este espacio que bien lo dices y lo has mencionado mucho. Yo creo que ya necesitas unas vacaciones, Israel, porque mencionas mucho el ocio, pero es cierto, tenemos Tengo trabajadores, derecho al ocio. exacto, es un derecho, tenemos trabajadores que no solo gastan tiempo de traslado, un par de horas, 3 horas para llegar a su centro de trabajo, sino que además Yo tienen tengo una, compañeros que vienen aquí, viven en Toluca. ¿ok? Y que además ingresan a su jornada de trabajo 8 o 9 de la mañana, pero no tienen hora de salida. Y olvídate de vacaciones, el pago, el incentivo a ese tema, ese tipo de cosas. Esto es lo que hacen los sindicatos y esto es lo que debemos de dejar dentro de una agenda pública. Son temas que se deben discutir para que esto se regularice y obviamente tengamos mejores condiciones laborales. Vámonos a un pequeño corte. No se vayan, compartan. Vamos a escuchar las palabras del compañero Francisco Hernández Juárez en esta fundación de la AGT. No se vayan, regresamos. Agradecemos el mensaje del compañero Isaías González Cuevas. Queremos comentarles, compañeros de los medios, compañeras de los medios, al final de la siguiente intervención se dará inicio a una ronda de preguntas. Tengo el gusto de presentar al compañero Francisco Hernández Juárez,
secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Compañero. Compañeros, compañeras, muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de los medios para atender esta invitación, para darles a conocer esta propuesta de integración de esta organización. Desde luego a nuestras compañeras y compañeros que hoy nos acompañan para precisamente darle valor y presencia también a la constitución de esta organización y desde luego a mis compañeros dirigentes sindicales. Seguramente ustedes saben que antes de los proyectos neoliberales que se diseñaron por gobiernos que pensaron que esa nueva modalidad era importante impulsarla con menor participación del Estado y más presencia del mercado, en donde el mercado era el regulador de las diferencias sociales y el mercado por sí solo iba a resolver cualquiera de esas diferencias. Esas políticas impulsadas desde la época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan se impusieron en el mundo. En México no fue la excepción, pero en México tuvieron un impacto gigantesco, al grado de ubicarnos como uno de los países con los más bajos salarios del mundo. Antes de esas políticas neoliberales, la distribución del ingreso más o menos era equitativa, casi 50% para el capital, 50% para el trabajo. Pero a partir de ahí vino un descenso permanente al grado de que el trabajo llegó a ocupar solo el 25% de la riqueza y 75% del capital. Y mucho definido por la política que se estableció, en donde se amarró el salario como un indicador precisamente de esa política neoliberal. Y se hizo de una manera muy ingeniosa. Se amarró el salario a casi todos los indicadores, de manera que cuando los trabajadores se les ocurría pedir un aumento salarial, se desencadenaba un aumento de precios que alimentaba la inflación y entonces se generó ese mito de que no pidas aumento salarial porque te sale contraproducente, porque aumentan los precios y al final sales perdiendo con el aumento salarial, mejor quédate como estás. Y bueno, pues el efecto fue que llegamos a ser considerados como uno de los países con los más bajos salarios del mundo. Esa, permítanme el término, noche neoliberal, creo que se reventó a la llegada de este gobierno. Y yo creo que estamos en un verdadero proceso de transformación. En el mundo del trabajo, cuando menos, estamos en un verdadero proceso de transformación. Y entramos a un proceso con un nuevo marco jurídico, con una reforma laboral que se puede considerar la más progresista de los últimos 100 años. La legitimación y modernización del mundo del trabajo era una de las premisas fundamentales con que este gobierno asumió sus responsabilidades. Y en ese proceso tenían que, primero, los informes oficiales decían que teníamos 500,000 de contratos colectivos. Finalmente solo aparecieron 100,000. Y de esos 100,000 solo legitimaron 40,000. Según la ley, los 60,000 que no se legitimaron se dieron de baja los contratos y se dieron de baja los sindicatos. No está muy claro siquiera si intentaron legitimarse, pero cuando menos los sindicatos se dieron de baja y los contratos, a mí me parece que también. Según esto, la autoridad dice que no hay que preocuparse porque los empresarios van a respetar los derechos que están planteados en el contrato, cosa que me parece más una fantasía que algo que se convierte en realidad. Pero estamos hablando de que en esa legitimación de 40,000 contratos solo se involucraron 4 millones de trabajadores. 17 millones de trabajadores hoy no tienen sindicato y no tienen contrato colectivo, o se está respetando el contrato colectivo por los empresarios, insisto, que yo pongo entre comillas. Es un proceso de modernización y legitimación que se
estableció con las nuevas leyes laborales y que obligó a todas las organizaciones a entrar en procesos de legitimación, a veces no con su mejor voluntad, pero todos tuvimos que entrar en esos procesos de legitimación. Y por eso hoy me llama la atención que se sigue calificando con el mismo criterio a las organizaciones sindicales como si no hubiéramos pasado por esa legitimación. Todos los sindicatos tuvieron que legitimar su contrato colectivo y tuvieron que legitimarse ante los trabajadores para justificar que podían mantener ese contrato y podían seguir siendo representantes de los trabajadores. Pero bueno, con este gobierno entramos a un proceso de transformación y intercambiábamos opiniones entre los dirigentes en el sentido de que cómo vamos a enfrentar este proceso de transformación. Con ese proceso en contra de las organizaciones sindicales, sin las organizaciones sindicales o participando activamente en los procesos de transformación. Pues no había nadie que dijera que no importa que fueran en contra o no importa que no nos tomaran en cuenta. Todo el mundo sentía que era importante, que teníamos que influir en la definición de las políticas públicas que tuvieran que ver con los y las trabajadoras. Pero estaba claro que como lo veníamos haciendo tradicionalmente no era suficiente. Cada organización por su lado queriendo resolver los problemas. Y no teníamos muy buenos resultados. Electoralmente, pues ustedes ven, creo que Napoleón es el único, ¿no?, que va a quedar en la Cámara de Diputados. Bueno, no, también el compañero del Seguro Social y el de los maestros. 3 dirigentes sindicales para promover, defender, tratar los asuntos laborales en el Congreso son muy pocos. Y más de la mitad de los mexicanos y las mexicanas son trabajadores. ¿Cómo es posible que tengamos tan poca influencia sobre la definición de las políticas públicas y sobre las leyes que se tienen que implementar? De manera que la única forma de lograr ser parte activa y influir en el proceso de transformación es ampliar la capacidad del sindicalismo para influir en esas decisiones, en esas políticas públicas. Y la única manera de lograrlo es ampliar nuestra capacidad unitaria, nuestra capacidad de organización colectiva. Y esta nueva central tiene el propósito, porque como dice muy claramente en el comunicado, se respetará la autonomía de cada una de las organizaciones. La CROC va a seguir siendo con sus actividades, su congreso, la CROM con sus actividades, mis compañeros mineros, todos van a seguir con sus actividades, pero tenemos una agenda común que nos va a permitir. Ahora sí, bueno, yo no me imagino que esta notificación que salió en el Senado de Monreal, que dice yo tengo aquí mi candidato obrero, pues nosotros también tenemos nuestro candidato obrero para que presida las políticas en el Congreso y mi compañero Napoleón pueda tener ahí. O sea, si nos ponemos activos, si logramos que esta unidad se refleje en acciones comunes, concretas, de movilización, hasta donde sea posible pacíficamente, pues adelante, pero si no, pues también tomando acciones que a veces son necesarias en la Cámara, son necesarias en las instituciones públicas. A nosotros nos parece que se debe fortalecer la voz de los trabajadores y del sindicalismo, y ese es el propósito que nos anima. Algunas organizaciones piensan que deben hacerlo con un poco de más pausa, a lo mejor pensarlo para un momento posterior. Nosotros creemos que vale que cada organización se tome su tiempo y su espacio para tomar estas decisiones, pero no hay mucho tiempo, ¿eh? O sea, viene un Congreso con mayoría calificada, viene un nuevo gobierno que me parece va a ser importante, y si nosotros no estamos presentes en la definición de políticas públicas, seguramente que no nos va a ir bien. Ese es el propósito que nos anima. Esperemos que ustedes estén de acuerdo con ello y juntos logremos cumplir con el propósito que nos hemos planteado. Gracias, muy amable. Ya estamos de regreso en STRM Noticias, el podcast, aquí con Cosme Fulanito, es decir, Antonio Delgado. Si no saben quién es Cosme Fulanito, pónganlo en YouTube y van a encontrarlo. Bueno, dicho esto, es un personaje de Los Simpson. Es que ese no es el tema, compañero. Okay. Más bien es que van a decir qué relación tiene con Antonio Delgado. Cosme no, Fulanito. porque suena chistoso. Es un chiste local. Sí, es un chiste local, pero bueno. Bueno, escuchamos al compañero Hernández Juárez en este espacio que se dio
aquí en un hotel de la Ciudad de México, donde estuvieron las principales fuerzas sindicalistas para presentar esta importante organización de nueva planeación que está abriendo las puertas a que más organizaciones se unan, a que nos conjuntemos pues en respetar, luchar y defender por los derechos de las y los trabajadores. ¿Y por qué no nos compartes algunos de los objetivos, mi querido Toño, que se presentaron el día de hoy? Sí, mencionábamos como premisa fundamental que esta nueva asociación va a tener ese respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones. Además, la toma de decisiones que se hagan va a ser a través de un consenso. Esto habla precisamente de esta voluntad para trabajar la agenda que se tiene pensada, pero también algo que incluso los mismos periodistas y medios que estaban presentes trataban en algunas preguntas. Los integrantes de esta nueva asociación promoverán en todo momento las políticas de inclusión y no discriminación, por lo que se trabajará para lograr la paridad en todos los ámbitos de la sociedad y al interior de esta nueva organización. Yo creo que esto es fundamental, Israel. Es importante ver que, como dice el comunicado, la agenda abordará con perspectiva de género, dado que la inclusión de las mujeres y los jóvenes es un aspecto transversal que se involucra a todos. Y dentro de las prioridades de la agenda legislativa, por ejemplo, está impulsar la reforma sobre jornada laboral para que ésta sea de 40 horas con pago de 56, lo que acabamos de comentar antes del corte. La exención del impuesto sobre la renta hasta por 3 salarios mínimos al pago de tiempo extraordinario, prestaciones sociales y bonos de productividad. Fortalecimiento de las políticas de vivienda, sistemas pensionarios y de salud, e incremento de aguinaldo de 15 a 30 días por lo menos. Esto es dentro de la agenda legislativa y social. Fíjate que todas esas iniciativas que esas iniciativas que estás mencionando estuvieron durante este periodo legislativo congeladas, ¿no? Hay que asumir entonces que la agenda empresarial movió el lobby, ¿no? Esta idea de estar generando pláticas con legisladores para entonces poder poner sus puntos de vista sobre el interés público y el interés general de la clase trabajadora, que somos la mayoría del pueblo mexicano, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención esta posibilidad, esta idea de que esta nueva organización realmente influya y tenga injerencia dentro de lo que es el ámbito legislativo y la generación de nuevas políticas públicas. Yo no entiendo por qué alguien, ¿no? Y sobre todo alguien que se asuma como de izquierda o alguien que se asuma con una visión de defensa de los derechos laborales histórica, pudiera oponerse a la creación de una central con estas características que vela por los derechos de los trabajadores y que cuenta con líderes históricos en este sentido. A mí más bien me parece que muchas veces tanto la academia como los abogados laborales siguen pensando que las y los trabajadores somos como chicuelos menores de edad que no tienen la capacidad de defender sus propios intereses o de entender cómo va la política pública. Si algo que promovió este gobierno es que lo público debe de ser más público y transparente, pues es ilógico que alguien que se diga defensor de los derechos laborales o que creen observatorios, ¿no?, de este tipo de esfuerzos, que también son loables, pues descalifique la capacidad de los sindicatos de defender sus intereses y de generar políticas públicas. Desgraciadamente en el ámbito político, y creo que eso pues tenemos muestras que sobran, pero que no vale la pena en este momento señalar, se trata de que en la política mexicana algo de lo que sobra es el ego de decir yo soy, yo puedo, yo debía haberlo hecho, pero pues pasaron 6 años y no se hizo nada, Toño Delgado. Y por eso esta nueva asociación tiene una agenda
política y que va a impulsar, entre ellas, o estos temas de su agenda política, es crear el Consejo Económico, Social y Ambiental como un mecanismo de diálogo social permanente. Esto que tú dices, para no hacer un monopolio o que se pervierte el sentido de este tema de discusión pública. Ahora, en eso del Consejo Económico y Social, vale la pena decir que los telefonistas ya hemos sido promotores de un mecanismo de estas características que se frenó un poco durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, aunque ella lo recupera. Aquí en la ciudad. Sí, pero el legislativo local Ajá. como que lo intenta frenar un poco por el tema de austeridad, sin embargo la doctora Sheinbaum lo recupera. Y en un encuentro con sindicatos, la maestra Clara Brugada, recuerdo que ahí estuvimos en ese evento, en unas instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, pues encontraron el compromiso de Clara Brugada de que este mecanismo del Consejo Económico, Político y Social se reviviría y se respetaría y se refundaría en la Ciudad de México. Además de esto, Israel, también está dentro de la agenda política fortalecer el trabajo de igualdad sustantiva, comenzando por la agenda de cuidados y abarcando todos los convenios internacionales en la materia. Creo que eso también, como sindicato de telefonistas, hemos apoyado organizaciones y causas relacionadas, pero digo, esto ya está dentro de una agenda de la nueva asociación. También está el seguimiento y evaluación del mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o el TEMEC, con el propósito de que funcione como una herramienta para lograr la justicia y la democratización del mundo del trabajo, promoviendo la homologación de criterios de las normas laborales y jurídicas entre los países. Es que fíjate que eso del TEMEC es bien interesante porque al único que le pusieron imposiciones, Claro. porque no se puede llamar de otra manera, fue a México. Así es. Tanto así que hoy hay una gran discusión legislativa, ¿no? Que ya va a desaparecer el IFT, ya quedó esta semana que está terminando, quedó ya el dictamen, ¿no? Para que se legisle en la próximo periodo de sesiones. Y ha sido un desgarradero de vestiduras de aquellos que pertenecen a la industria de las telecomunicaciones, y vuelvo a lo mismo, ¿no? En el caso del sector en el cual laboramos las y los telefonistas, hay sindicatos patronales y organizaciones, confederaciones patronales, como lo puede ser la CANIETI, Okay. esta gran central de operadores de telecomunicaciones que tienen como destino pues el tratar de apoderarse, me acordé de dos personajes de la Warner Brothers, pero tratar de apoderarse del mundo, ¿no? Sí, como que ¿qué vamos a hacer esta noche, no? Entonces, lo que se refleja es que no hay compromiso social porque no les interesa tener un compromiso social, no, tanto así que el IFT permitió que quedaran 40 millones de personas desconectadas en nuestro país. ¿Por qué? Y lo peor, porque a mí me parece hasta un acto anticonstitucional y de discriminación. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque las personas, los 40 millones que quedaron desconectados, fueron las personas con menor capacidad económica, las personas que viven en las zonas más alejadas del país. Y si bien es cierto que el esfuerzo que está haciendo CFE, Telecom Internet para Todos, de conectar primero a las zonas más alejadas y de llevar internet a zonas marginadas y a personas de escasos recursos por los bajos costos que tiene, no es suficiente porque se necesita invertir muchísima lana, muchísimo dinero. O sea, las cantidades son ofensivas, ¿no? Un ejemplo, este año 2024 CFE Telecom Internet para Todos tuvo un presupuesto de 1,500 millones de pesos. ¿Sabes cuánto invirtió Telmex solo el segundo trimestre de este año? Anduvo ahí por más o menos por algo así como casi los 1,000 millones de dólares. O sea, en un trimestre, para llevar fibra óptica, los ya conectados. No estamos hablando de nueva infraestructura, porque si crecen más infraestructura nos van a castigar. Bueno, pues este tipo de esfuerzos sindicales
es para defendernos de organismos neoliberales creados para que tuvieran puesto los amigos del amigo. Y me decía un abogado que se llama Salomón Padilla, que es presidente de la MITI, de esta Asociación de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, que pues uno tiene el pensamiento marxista, que eso es el fracaso indebido. Bueno, yo creo, y le contesté en la red social de X, que más bien la corrupción, los conflictos de intereses se vieron reflejados en el IFETEL, tanto así que Gabriel Contreras, expresidente comisionado del instituto, hoy es el presidente, vicepresidente jurídico de AT&T. Dentro de esto que bien mencionas, Israel, no solo la pérdida del derecho a la conexión o al tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, sino también lo que eso repercute en el sentido de los términos de la formación y de la educación. Dentro de la agenda política, el último punto que manejan es fortalecer el presupuesto para el sistema educativo nacional. Claro. Y a la investigación científica, tecnológica y cultural. Es el quehacer de las organizaciones sindicales, sobre todo con lineamientos o con mira a lo que establecen las organizaciones de Naciones Unidas y todas las demás organizaciones que dependen de ella. Creo que esta es la parte sustancial de lo que estamos hablando, es decir, no solo se pelea que cierto grupo, cierto sector o ciertos líderes tengan un mejor ingreso, sino que estamos hablando de mejorar las condiciones no solo laborales, no solo salariales, sino también educativas de la población y de las y los trabajadores y obviamente de nuestras familias. Creo que eso es sustancial porque nos permite acceder a mejores oportunidades dentro de un mercado laboral que está siendo cada vez mucho más revolucionario a través de el aspecto de la, inteligencia artificial, acceso de las tecnologías, etcétera. Así es, mi querido Toño. Además, los sindicatos no solamente se dedican a las negociaciones obrero-patronales, efectivamente es la esencia de la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores. Sin embargo, también los sindicatos tienen una misión en cuanto a generar políticas públicas, a generar el mejoramiento de vida social, porque la primer base social de este país pues es la clase trabajadora. Y en ese orden de ideas comento este video que en su momento se convirtió en viral, ¿no? Que estaba Peña Nieto y otros políticos ahí del antiguo régimen, y pasó un vehículo del transporte público, ¿no? Y sacó un hombre, pues, sacó su brazo haciendo esta señación. Esta es la que mueve a México. Yo me acuerdo porque era el lema del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Mover a México. Pero me parece que este tipo de condiciones en que hay, y es peor cuando este tipo de expresiones de que los sindicatos nada más deben de dedicarse a eso, no deben de hacer este tipo de esfuerzos de centrales, pues me parece que es todavía peor cuando viene de personas que dicen ser de tendencia progresista, ¿no? Y es preocupante porque pues volvemos a esas ideas muy sectarias que se dan a veces en la izquierda. Y bueno, sin embargo, me parece que debemos de abrirnos al debate, debemos de generar esta idea de democracia, de compartir las ideas, de compararlas y por supuesto de ir mejorando, pero pues a favor del interés público. ¿Con qué te quedas, Toño, en este podcast? Finalmente que la agenda laboral que tiene por delante esta nueva asociación, que incluye el fortalecimiento de la libre sindicalización y contratación colectiva de las y los trabajadores, es una parte fundamental que debemos de observar. El compañero Francisco Hernández Juárez, cuando estaba haciendo su intervención dentro de esta conferencia de prensa, hacía la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a enfrentar estos retos de, por un lado, modernizar a las organizaciones sindicales, que se nos sigue calificando después de haber pasado por una legitimación, haber cambiado la estructura de nuestros estatutos, es decir, adaptar una serie de medidas que ya están plasmadas y que nos siguen calificando igual? Es un gran reto que tenemos, ¿no? El tema del desprestigio que gozan las organizaciones sindicales. Pero dice, ¿cómo vamos a enfrentar este reto que tenemos por delante, ser parte del proceso de modernización de las organizaciones sindicales? Bueno, va a ser con
va a ser con los sindicatos, sin los sindicatos, o participando activamente en unidad en esta búsqueda de libertad por medio de estas nuevas asociaciones. Creo que quedó la puerta abierta, yo escuché muchas veces, para aquellas organizaciones que quieran incluirse, que quieran participar y que también busquen mejorar sus condiciones de contratación, pero también de participación en la vida política, pública, en el mundo laboral. Sí, es muy importante esto y me parece que en el marco de la llegada de un nuevo gobierno encabezado por una mujer, la primera en la región, así gane Kamala Harris, ¿no? La primera mujer de la región en ser presidenta de un país de Norteamérica fue Claudia Sheinbaum. Y me parece que estamos en el marco de una oportunidad importante y que sí debe de haber continuidad en políticas que regeneren el tejido social, que reconstruyan la confianza y el pacto social del pueblo hacia con su gobierno. A mí me parece, perdónenme lo que voy a decir, pero me parece muy, muy tonto que hablemos de que hay contrapesos al interior del Estado, porque ¿cómo es posible que el Estado tenga que ir en contra del propio Estado, ¿no? Claro. Y por ello la eliminación de los órganos constitucionales autónomos me parece una acertada decisión. De hecho, hicimos un desplegado la semana pasada, publicamos un desplegado como sindicato de telefonistas aplaudiendo esta idea que le causó mucho escozor a los especialistas del sector. Pero bueno, pues parece ser que la mayoría del pueblo que votó por este proyecto y la continuidad de este proyecto político está de acuerdo también con nosotros, ¿no? De que hay que aplaudir esta iniciativa, este dictamen. Y pues por último, un aplauso, celebremos, festejemos que las y los trabajadores continuamos con esa idea de organizarnos y luchar porque cada día sean más.